Eso produce el pecado. Y la Biblia dice, si alguno dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Mire, solo ahí ya está hablando con falsedad. ¿Me explico, hermano? Bueno, entonces yo quiero salir de esto porque creo que lo toqué en esa oportunidad. La proximidad de este día que se acerca debe producir en nosotros, hermano, exhortar a los que tienen la mala costumbre de no congregarse, exhortarlos a que se congreguen. ¿Nos van a hacer caso? ¿Quién sabe? Porque usted sabe, hermano, que el que no quiere hacer algo, ni aunque lo obliguen, ¿verdad? Bueno, el otro sentido, y es donde ahora me quiero ubicar, hermano, desde dónde medir la constancia. Y creo yo es tan peligroso como el primero, porque los dos tienen que ver, están amarrados el uno con el otro. Hermano, es ser uno constante en su doctrina. Usted podrá decir o podrá pensar, o alguien podrá decir o pensar que eso suena un poquito sesgado, que eso suena un poquito manipulado. Pero vamos a ver, hermano, a la luz de lo que la Biblia dice, ¿por qué es importante eso? En primer lugar, hermano, la Biblia dice que hoy en día la iglesia está afectada por demonios que traen doctrinas para dentro de la iglesia. Usted encuentra en la Biblia por lo menos 3 doctrinas que son señaladas en el último tiempo y son identificadas, hermano, de manera puntual en el libro de Apocalipsis: la doctrina de los Nicolaitas, la doctrina de Balaam y la doctrina de Jezabel. Y a veces uno puede pensar, hermano, que eso está lejos, pero no. No sé, hermano, si a la luz de esto que estamos viendo ahora, quizá yo me tome el tiempo de entrar un poco a estudiar ese tipo de cosas, para que tengamos por lo menos elementos con los cuales podamos discernir y analizar qué es lo que está pasando como un comportamiento dentro de la iglesia del Señor. Ahora, hermano, esto de ser uno firme en sus convicciones, ser uno firme en sus creencias, tienen que empezar por algo que es, creo yo, muy importante, y estamos aquí muy cerca. Yo le voy a invitar ahora sí que abra su Biblia en el capítulo número 8 de la carta a los Hebreos. No sé si me he explicado hasta este punto, hermano. Entonces recuerde, vamos a medir o vamos a aplicar la constancia en 2 sentidos. Primero, una sana forma de congregarse, quitando todo impedimento, todo pretexto, toda excusa, y bueno, usted sabrá, usted lo enfrenta su propia experiencia, ¿verdad? Y el segundo aspecto lo vamos a ver, hermano, en ser uno constante y firme y sólido en la doctrina. ¿Por qué razón? Porque la iglesia de Cristo está siendo azotada por muchos vientos de doctrina. No se mueva ahí del 8 de Hebreos, y yo le voy a pedir quizá la proyección. ¿Cómo es que te llamas, muchachito? Es que en la familia le tenemos un nombre, pero él no se llama así. Efesios 4:14. Es el problema de usar sobrenombres familiares, ¿verdad? Se le olvida a uno los nombres de la gente, hermano. Es mi sobrino. Dice la Biblia: para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Aquí, hermano, nosotros tenemos que usar nuestro criterio, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque usted va a encontrar en la Escritura que la palabra o el término que se traduce como viento es exactamente el mismo término que se traduce como espíritu. Es la misma palabra. El traductor bíblico, cuando pasa por estos términos que tienen diferentes acepciones, tiene que usar su criterio. Sin embargo, ningún traductor bíblico, hermano, puede evitar a la hora de traducir la influencia de la doctrina a la que él pertenece. Eso nadie puede decir que no tiene esa influencia. Por ejemplo, si es un teólogo de línea tradicional, él será empujado por su doctrina tradicional. Si es un teólogo de doctrina pentecostal, él tiene la influencia de su doctrina pentecostal. Entonces, con eso no estoy descalificando las traducciones, no, solo estoy diciendo que gracias a Dios por los recursos que ahora tenemos,
podemos nosotros también usar nuestro criterio. El punto es que cuando aquí es traducido viento, también se pudo haber traducido espíritu, y para nada sufre una alteración el texto. ¿Me explico? Es asunto de criterio. Y entonces quien tradujo acá dijo espíritu, queda mejor viento, y puso viento, pero es exactamente la misma palabra. Hermano, es aquella idea que Jesús le habló a la samaritana cuando comparó el espíritu con el viento. ¿Usted recuerda? Le dijo: el espíritu es como el viento no sabes de dónde viene y no sabes para dónde va. Y luego le dio la tremenda enseñanza acerca de la adoración en espíritu y en verdad. Entonces, hermano, cuando nosotros encontramos aquí y dice llevados de aquí para allá por todo viento, podríamos poner también espíritu de doctrina. Ahora, ¿a quién, hermano, están asolando estos vientos o espíritus de doctrina? A la iglesia de Cristo. ¿Y por qué se lo menciona así? Ahora regresamos al capítulo número 8 de la carta a los Hebreos. Y vamos a ir, realmente es casi todo el capítulo, pero vamos a introducirnos por el verso número 6. Esto que le voy a decir ahora, hermano, si de todo lo que yo le voy a decir esta noche, usted recuerda solamente esto, pero lo anota, lo memoriza, lo guarda en su corazón. Si estos minutos en los que le voy a decir esto son los únicos que va a estar despierto en todo el culto, pero hermano, le voy a dar un antídoto contra las falsas doctrinas. ¿Sí me explico? ¿Tengo toda su atención? ¿Sí? Bueno, quiero que me mire y quiero que me oiga. Hermano, la base fundamental para que los vientos, los espíritus de doctrina no nos muevan de nuestras convicciones es saber a qué pacto pertenecemos. ¿Me explico? Cada vez que usted oiga algo, aunque suene bonito, suene novedoso, suene llamativo, motivante, pregúntese: ¿doctrina de qué pacto es? Y esto, hermano, porque dice la Biblia, ahora vamos a Hebreos, capítulo número 6, pero ahora dice, Él, es decir, Cristo, ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también, perdón, por cuanto es también, y lo voy a leer acá en la proyección, usted lo revisa en su Biblia, pero trate de seguirme en la proyección. Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador, ¿de qué dice acá, hermano? De un mejor pacto. ¿A qué pacto pertenece usted? Al mejor pacto. Y esto, hermano, tiene una trascendencia mucho más grande de lo que usted se imagina. Yo voy a usar la misma idea de la Biblia para poner el contraste. Por ejemplo, si hay un mejor pacto, hay un peor pacto. ¿Sí o no? En el momento que se dice este es mejor, ¿qué está diciendo? Que el otro no es tan bueno. Que es bueno, pero no es tan bueno. Este es mejor. Por eso la Biblia dice, hermano, que nosotros como cristianos debemos aprender a escoger entre lo bueno, lo mejor. Amén. Y mire, hermano, esto aplica en más cosas de las que usted se imagina. Sabe que sobre este principio, que es un principio escritural, lo uso mucho para aconsejar a los jóvenes, para orientarlos. Yo le digo: si eres obediente, si buscas a Dios, si te entregas al Señor de corazón, si eres diligente, que vas luchando con tu naturaleza, buscándolos, hermano, con la palabra, exhortarlos a la consagración y a la búsqueda de Dios, le digo: va a llegar el día cuando el Señor no te va a dar a escoger entre bueno y malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Por usar un ejemplo, 2 oportunidades de trabajo, las 2 son buenas, pero una es mejor. ¿Me doy a entender, hermano?
Fíjese, hasta ahí alcanza, porque la Biblia dice que la piedad tiene promesa para la vida presente y para la vida venidera. Ahora, entonces, hermano, si hay un mejor pacto, es porque hay un pacto que no es tan bueno. Entonces, estamos, hermano, ante la realidad de los dos pactos, uno bueno y el otro mejor. Ahora escucha lo que le voy a decir. Resulta, hermano, que Dios en su sapiencia, su presciencia, su poder, pero sobre todo su amor, su bondad y su misericordia, nos colocó a nosotros en el mejor pacto. Esa fue una decisión de Dios. No fue una elección nuestra. Por ejemplo, hermano, todos los que nacieron de las tribus de Israel, todos los que nacieron, hermano, judaítas, benjamitas, manasesitas, galaaditas, rubenitas, todos ellos no tenían opción. Nacían, hermano, de una línea patriarcal, y ellos nacieron en su pacto. Y oiga esto, hermano, pasaron más o menos 1450 a 1500 años celebrando, festejando, hasta pavoneándose, enorgullecidos de su pacto. Que dicho sea de paso, hermano, yo no dije que fuera malo, solo dije que era menos bueno. Y entonces había muchas cosas de las cuales había que sentirse satisfechos en aquel pacto, y ellos presumían. Fíjese que todavía con un dejo de esa mentalidad, el apóstol Pablo le dice a Pedro en Antioquía, cuando Pedro estaba judaizando, Pablo encarando a Pedro le dijo: tú y yo no somos pecadores como los gentiles. Porque la definición era: si eres judío, no eres pecador. Si eres gentil, naciste pecador. Pero si eres judío, no naciste pecador. Por eso, hermano, luego tuvo que venir el Señor, por su infinita gracia y misericordia, tomar a Pablo, cambiarle, reprogramarle el chip para llevarlo a una declaración tremenda en la carta a los romanos, cuando dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y Dios lo encerró todo bajo pecados para demostrar su gracia, su gloria y su misericordia. ¿Me explico, hermano? Pero usted pudo haber sido benjamita, por ejemplo, pero no. Quiso Dios, hermano, que naciera en la tierra del son, de las guapas mujeres y de la marimba. Y todavía así uno con su orgullo regional, ¿verdad? De Oriente, hermano, conmigo sí cuidadito, porque yo sí soy puro de Oriente. Y los de Occidente, pero los de Occidente, ¿verdad? Allá donde está la antesala del cielo. Pero ¿quién te escogió para que nacieras en el mejor pacto? Solo su gracia, su amor y su misericordia. Entonces, hermano, la doctrina que nosotros vamos a extraer de la Escritura tiene que ser consistente con nuestro pacto. Por esa razón es que nosotros no descansamos el sábado, porque en el pacto menos bueno había que guardar un día de 24 horas como el día consagrado. Pero en el mejor pacto, el día de reposo empezó hace casi 2000 años y no ha terminado. ¿Sí me doy a entender, hermano? Entonces, para que nuestras creencias, para que nuestras convicciones sean sólidas, lo primero que debemos nosotros tener claro es a qué pacto pertenecemos. Inconscientemente, creo yo, o consciente, no lo sé, muchos cristianos nacidos en el mejor pacto empiezan a migrar al pacto antiguo. Algunos declaradamente dicen que han descubierto sus raíces judías y entonces cambian de carril. Ahora la Biblia dice, y principalmente, hermano, este argumento, ¿verdad?, dirigido hacia los varones, que eso se oyó, hermano, en la iglesia de Antioquía hace casi 2000 años. Si no te circuncidas, no eres salvo.
Y la Biblia dice que el que se circuncida se cambió de pacto y está obligado a cumplir con toda la ley. Ya le fastidiaron la vida. Porque luego la Biblia dice que la ley no produce vida, sino que produce muerte. ¿Acaso es entonces mala la ley? No, dice, la ley no es mala. El problema es los que aplican esa ley. Entonces, hermano, cuando nosotros vamos a analizar nuestra constancia en la doctrina, lo primero que tenemos que ubicarnos es a qué pacto pertenecemos. Y pertenecemos al mejor pacto. ¿Sabe, hermano, que el pacto antiguo hace una separación entre alma y cuerpo? Eso tal vez voy a referir, hermano, mi experiencia más cercana, que fue mi paso por el catolicismo romano, en donde se hace la separación entre alma y cuerpo, de tal manera que lo que el cuerpo hace no es tan importante para el alma. Entonces se puede ser borracho, se puede ser parrandero, se puede ser de todo, pero no se deja de ser hijo de Dios por ser católico. La misma idea, la misma doctrina enseña el judaísmo, de tal manera que hay una separación. Dice, no, tu alma no es afectada por eso, y entonces se puede practicar todo tipo de vicios, todo tipo de desórdenes, porque no va a afectar. Y lo mismo, hermanos, se está enseñando en ciertas iglesias, en donde lo que el cuerpo haga es irrelevante para el alma. ¿Por qué? Porque el cuerpo aquí se queda y el alma se va como un ochón. La Biblia dice todo lo contrario, hermano. Ciertamente pertenecemos al mejor pacto, pero también es un pacto más delicado, porque en el anterior tienen que haber testigos. En este, con que te mire el Espíritu Santo es suficiente. Y como dijo el salmista, ¿a dónde iré que tú no me encuentres? ¿Me doy a entender, hermano? Ahora fíjense pues. Entonces dice, él ha obtenido un mejor ministerio por cuanto es el mediador de un mejor pacto. Esto es bello, hermano. Establecido sobre mejores promesas. ¿Sabe, hermano, que la promesa de la abundancia económica es del antiguo pacto? La promesa de hacer dinero es del antiguo pacto. Cuando el Señor le dijo a Abraham, ciertamente te bendeciré, y usted va, hermano, al significado del término, ¿sabe qué significa? Ciertamente vas a tener mucho dinero, muchas cosas materiales. Y la Biblia dice, hermano, y nos testifica que Abraham tenía mucho material. Dice que tenía muchas ovejas, muchas cabras, muchos camellos. En aquellos años la riqueza se medía por cabras, camellos, ovejas, esclavos. Hermano, ¿sabe cuántos pastores tenía Abraham para pastorear sus rebaños? Más de 300. 300 mandó a la batalla contra la Confederación del Norte, que Dorlaomer y todos aquellos reyes opuestos. Los que mandó no eran soldados, eran pastores. Imagínense, hermano, cuánto ganado hay que tener para tener 300 pastores. Tremendo, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor le dijo a Abraham, te voy a bendecir, le habló de acumulación de bienes materiales. Pero en el mejor pacto, la promesa de la bendición no es material, es espiritual. Con espiritual, los críticos de esto dicen, eso de decir que es espiritual se llama conformismo. No, se llama palabra de Dios. No es conformismo. Y entonces el Señor Jesucristo redefine, Mateo 6, el concepto de bendición, y dijo él, no, las cosas materiales no son bendiciones, se llaman añadiduras. De tal manera, como le he dicho otras veces, hay gente que está muy añadida pero no bendecida, y hay gente que está muy bendecida pero no añadida. Claro, si hay bendición y hay añadidura, pues gloria a Dios, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia: deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. O sea, tiene que haber un equilibrio. Entonces, hermano,
Dice que el mejor pacto, dice la palabra, que el mejor pacto está establecido. Establecido quiere decir cimentado. Establecido quiere decir está asentado, arraigado sobre esos cimientos. ¿Y cuáles son sus cimientos? Mejores promesas. Entonces, es un pacto mejorado y las promesas también experimentaron mejorías. Amén. Por eso cuando uno va, hermano, a la Biblia a estudiar cuáles son las promesas de nuestro pacto, se lleva tremendas sorpresas. Porque hoy en día, ese evangelio moderno, ese evangelio del entusiasmo, del optimismo, de la motivación, hoy en día hay motivadores que creen que son predicadores solo porque saben motivar a la gente. Ese es un problema muy serio, hermano. Si poder soliviantar los ánimos, poner eufórica a la gente, no se necesita ser ministro de Dios. En el mundo, hermano, hay tremendos motivadores para eso. Hay hasta cursos de motivación para poder explotar el potencial del individuo. Hermano, yo he conocido gente con un pánico terrible a pararse en público y hablar, y después verlos dar una disertación muy bien ordenada, muy bien organizada, cómo lo lograron con motivación. Y hoy en día dentro de la iglesia hay motivadores presentándose como si fueran predicadores de la palabra de Dios. Entonces, hermano, dice la Biblia que el pacto experimentó mejorías y las promesas también experimentaron mejorías. Entonces hay que estudiar con mucho cuidado cuáles son las promesas de este pacto, para que no vayamos, hermano, fíjese, por seguir una promesa, cambiarnos de pacto. No sé si me logro dar a entender en lo delicado que es esto. Hermano, que usted puede estar en su pacto correcto, pero de pronto le hacen una promesa que es de aquel pacto, y yo no sé si es verdad aquella imagen que yo la vi dibujada o dramatizada, no sé, para hacer correr no sé si era un burro, que le ponían un palo con una zanahoria en el frente, y él pretendiendo alcanzar. Bueno, si en las carreras de galgos sí es así, esas carreras de perros, ponen un conejo que no es conejo, pero lo ponen a dar vueltas mecánicamente en todo el perímetro de la pista, y todos los perros queriendo alcanzar el conejo. No es un conejo mecánico. De la misma manera, fíjese, por ir detrás de una promesa, alguien que está en su pacto correcto se puede cambiar de pacto. ¿Me explico? Y no se da cuenta que ahora lo sacaron. Pero ¿cuál fue el problema? Que no se tomó el tiempo para estudiar las promesas de su pacto, porque cada pacto tiene sus promesas. Y entonces, hermano, ahí va como el galgo corriendo al conejo, y no se da cuenta que el conejo lo va moviendo el diablo para sacarlo de su carrera. Hermano, todas las doctrinas falsas, todas las doctrinas falsas que se predican hoy en día están basadas en el anterior pacto, todas. Eso de que tú eres rey, mire, los pactos, las declaraciones, las promesas y las proclamas pertenecen al otro pacto. Y entonces mucha gente ingenuamente, hermano, y qué bonito se oye, porque yo no le voy a decir, hermano, para belleza, qué belleza, ¿verdad? Pensar que se puede modificar el comportamiento de las circunstancias por el poder de la palabra del creyente. La Biblia dice todo lo contrario. Sigo. Dice entonces, para poder, hermano, nosotros no movernos de nuestras convicciones, en primer lugar tenemos que saber a qué pacto nos llamaron. Si alguien se quiere cambiar de pacto, ¿sabe qué hace Dios? Dice, no, por favor, no te cambies, no te vayas, le ruega, le suplica. No, lo deja que se cambie. Ah, bueno, dice, escoges esta ruta, por esta ruta, pues a ver dónde llegas. Ahora, si te quedas en el mejor pacto, solo tienes que estar en Cristo. Y en Cristo eres llevado en su triunfo, no en el nuestro, en el triunfo de Cristo. Amén. Luego sigue diciendo la Biblia, aquí nos aclara un poquito más el panorama. Dice, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto,
¿Por qué no era tan bueno el pacto? Porque estaba algo defectuoso. ¿Y en qué consistían sus defectos? Bueno, el primero y más grande de sus defectos es que era un pacto ministrado por hombres que morían o cesaban en el ministerio. Por ejemplo, un sacerdote empezaba a servir a los 30 años y a los 50 años se tenía que jubilar, si es que la muerte no lo sorprendía antes. Entonces no podía haber una continuidad en la administración. Pero en el mejor pacto, el sacerdote, el mediador que ministra este pacto, no muere nunca. Porque para poder ser mediador de este pacto, tuvo que vencer a la muerte, tuvo que vencer al pecado, tuvo que vencer al diablo, tuvo que vencer al sepulcro y levantarse victorioso al tercer día para convertirse en fuente de salvación para todos aquellos que creen en su nombre. No fue gratis. ¿Me explico? Entonces, hermano, cuando Cristo muere y resucita trayendo esa victoria espiritual, por eso cuando se presenta delante de Juan le dijo: Juan, yo soy el primero y el último, yo soy el que estuve muerto y yo tengo las llaves de la muerte y tengo las llaves del Hades, es decir, la potestad absoluta. Porque de acuerdo al esquema bíblico, hermano, la muerte es uno, si no el más poderoso de todos los adversarios espirituales. Dice entonces, aquel primer pacto tenía defectos y por eso fue necesario buscar lugar para el segundo. ¿Y por qué se buscó lugar para el segundo? ¿Por qué se abrió espacio para el segundo? Porque había que meter en ese espacio a una plebe de gentes. ¿Me explico? A nosotros, hermano, ¿qué vio Dios? Siempre lo he dicho, no sé. Pero hermano, yo estoy convencido que el Señor se dio una enamorada de usted, pero una enamorada tan grande. No sé qué le vio, hermano, honestamente. Y si usted ve alrededor suyo va a decir, ¿qué nos vería Dios? Pero se enamoró. Se enamoró y dijo, no, a ellos van al mejor pacto. Ellos van al mejor pacto. Y lo puso en los carriles generacionales que nos vinieron, hermano, a colocar en el mejor pacto. Fíjese cómo acá, hermano, se abre otro aspecto importante. Así es la escritura, así es como se va abriendo. Porque entonces es importante saber, hermano, cuáles son nuestras promesas, para no estar tirando el anzuelo en el lugar equivocado. Ahora, todo sale por esto. Si usted sabe a qué pacto pertenece, usted va a ser firme en su convicción. Y cuando alguien le traiga, cuando un viento de doctrina, porque ese es el problema, ese viento de doctrina o ese espíritu de doctrina no viene solo, hermano. No es que viene un vientecito y se le mete en la oreja a usted, ay, el vientecito, no. Viene en la boca de alguien. Oiga lo que le voy a decir, de alguien de confianza. Hermano, eso es terrible. ¿Quién era el discípulo de más confianza en el discipulado de Cristo? Juan es el discípulo amado. Me permite decir una cosa un poco corriente. Pedro era el más aventado. Pero ¿quién era el de más confianza? Judas. Cuando se hizo la elección de tesorero, y hermanos, tenemos que poner un tesorero, alguien dijo, yo propongo a Juditas. Qué confianza la que inspiraba, hermano. Todos en total acuerdo. Todos votaron porque sí, dijo Judas. Se nota, qué integridad. Y era el diablo. Hermano, el viento de doctrina, el espíritu de doctrina, de error, entra siempre por alguien de confianza. Por eso uno mismo debe tener tanto cuidado de no abrir puertas. ¿Por qué? Porque siempre es alguien que está cercano. ¿Sabe por qué? Porque es alguien de que usted diría, imposible que me quiera hacer daño. ¿Me explico?
Si usted tiene a alguien, hermano, distante, que no mucho con usted, no empata mucho la afinidad, y entonces dice, de repente es porque me tiene envidia, qué sé yo, cualquier prejuicio. Pero con alguien de confianza, hermano, y ahí es donde el diablo se trata de filtrar. Mire, hermano amado, va a llegar el tiempo en el que yo voy a tener que decir ciertas cosas. Todavía no es el tiempo, pero va a llegar el momento. Lo que yo le puedo decir a usted ahora es: blíndese bien con su doctrina correcta, sabiendo a qué pacto usted pertenece. ¿Sabe por qué? Porque el diablo ya le puso el ojo y lo va a tratar de sacar. El diablo lo va a tratar de mover, hermano. Sigue diciendo: si aquel pacto no hubiera tenido defectos, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Subamos el verso 8 en adelante ahí, por favor. El 8, aquí está. Porque reprochándolos, el Señor dice: mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es decir, hermano, esto estaba anticipado por el previo conocimiento de Dios desde el principio. Hermano, a veces la pregunta de la gente es: si Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿para qué lo creó? A mí me han hecho esa pregunta unas 3 veces quizá. Si Dios sabía que Adán iba a fallar, ¿para qué lo creó? Y la pregunta suena lógica. No es que Dios supiera que iba a fallar, hermano, es que si existía la posibilidad como criatura que fallara, y entonces Dios tenía preparado el plan B. Y si falla el plan B, Dios tiene el plan C. Y si falla el plan C, Dios tiene el plan D. De tal manera, hermano, que la obra de Dios nunca se detendrá, jamás se detendrá. Por eso uno no se las debe llevar de fustán con picos en la salvación, porque el Señor Jesucristo dijo que aún una piedra puede ocupar nuestro lugar. ¿Me explico? Señor, calla a esos escandalosos gritones, diles que se callen. Y dijo el Señor: si esos se callan, las piedras van a gritar. Entonces, hermano, uno debe andar con esto con mucho cuidado. ¿Me explico? Mire cómo dijo el Señor: yo tengo preparado, voy a parafrasear, tengo preparado un pacto nuevo. Si el primero falla, que de hecho falló, entonces tengo preparado el siguiente pacto. ¿Me explico, hermano? Porque la obra de Dios nunca se detiene. Si uno dice: no, porque el siguiente tema que tenemos que ir en seguimiento de esto es acerca del servicio, que tiene que ver con las 3 evaluaciones que se van a hacer para calificar, hermano, para arrebatamiento, entre lo que se va a calificar. Yo me atrevo a ponerlo de esa manera. Pero si alguien dice, por ejemplo, dijera: no, yo renuncio a mi privilegio, hermano, hay siempre cola de gente esperando ocupar el lugar. La obra de Dios nunca se va a estancar. Si yo dijese: yo renuncio al ministerio, yo estoy seguro que Dios tiene a alguien ya esperando, hermano. A veces hasta siento que me respira en la nuca. Y cuando siento, hermano, el fragor de la batalla, y cuando siento el peso de los problemas, de las dificultades, de las pruebas, digo: Señor, pero no me rindo. Me doblo, pero no me doy por vencido, porque yo sé en quién he creído. Amén. Dice luego: Dios, hermano, tiene entonces preparado un nuevo pacto. Si usted dijera: bueno, yo dejo vacía esta silla, ¿hay alguien esperando ahí? Acá, hermano, hay cuando dice un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, esto se empezó a abrir, hermano, cuando el reino se dividió, y se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. Luego vinieron las 2 invasiones, la invasión asiria, que arrasó con la casa del norte, el reino del norte, y lo desapareció hasta el día de hoy. Y algunos hoy pretenden ser esa casa de Israel, pero el único que sabe quiénes son es Dios, hermano. El único que sabe. Y se quedó la casa de Judá, que es la que prevalece hasta el día de hoy, con lo que queda de los judíos. Bueno, dicho sea de paso, eso de lo que queda es un poquito, hay que tener cuidado para decirlo, ¿verdad? Porque, hermano, mire, lo que quedó de esta gente ha hecho la mayor contribución de conocimiento y ciencia al desarrollo de la humanidad.
es abrumadora, hermano, la contribución que esta gente ha hecho al desarrollo de la ciencia en todos sus campos: economía, medicina, química, en política, en todo, hermano. Por ejemplo, el hombre que vino a marcar una diferencia en pensamiento, en ideología política, era un judío, el famoso señor Marx, ¿verdad? De donde viene el término marxista. Algo por lo que en mis tiempos de universitario, si uno se identificaba como marxista, hermano, lo podían desaparecer en este país. Pero es la enseñanza de la Universidad de San Carlos, es marxista totalmente su forma de educación, aunque ahora ya hay muchos cristianos ahí adentro, gracias a Dios, ¿verdad? Dice: el nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres. Si me subes el verso 9, ahí vamos a ver: el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no mire, aquí está, porque no permanecieron en mi pacto. Entonces, hermano, permanecer uno en su pacto es permanencia voluntaria. Si alguien dijera: pastor, yo descubrí mis raíces judías y voy a vivir de acuerdo a aquel pacto, ¿se puede ir? Si va a llegar a la meta, quién sabe, porque escogió una ruta distinta, escogió un camino diferente y se va a encontrar, hermano, con grandes dificultades. Ya le mencioné así un poquito rápido algunas. Y dice: porque no permanecieron. Hermano, nosotros debemos permanecer en nuestro pacto. Estamos hablando de constancia, hermano. ¿Y qué es constancia? Es permanecer. No sé si me explico. Por eso yo le dije al empezarle la exposición, hermano, lo primero que uno debe tener claro es a qué pacto pertenece, y ahí debe permanecer, ahí debe ser constante, porque la inconstancia es la que lo mete en problemas. Entonces, cuando uno está, hermano, es inconstante en su pacto, en ubicarse en el pacto al que él pertenece, empieza a oír cosas de otro lado, y esto es lo que lo mueve de su pacto. Lo dice aquí la Escritura. Estos dicen: no permanecieron en mi pacto. Y aquí viene, hermano, mire, esto es tremendo. ¿Y cuál fue la reacción de Dios? Me desentendí de ellos. ¿Y cuál fue el resultado? Cuando Dios se desentendió de ellos, hermano, vinieron las hordas del norte, primero los asirios a la casa, al reino del norte, y después los babilonios al reino del sur. Hermano, mucha gente fue tomada, llevada prisionera. Bueno, las 10 tribus quedaron literalmente, geográficamente, y difícil de identificar. Y de los judíos, hermano, muchos no lograron regresar. De eso usted puede leer los libros de Esdras, Nehemías, libros proféticos como Ezequiel, Daniel. Usted puede ahí, hermano, y se va a formar una idea de cómo fue en aquellos días. ¿Todo por qué? Porque Dios se desentendió de ellos. ¿Y qué es que Dios se desentiende, hermano? Dios ya no se hace responsable. Al que se cambia de pacto, Dios ya no se hace responsable. Y a veces, hermano, uno se pregunta: ¿y por qué Dios no corrige? Es que Dios se desentendió. Porque la Biblia dice que Dios corrige solo de lo que Él se entiende a los que toma por hijos. No sé si me doy a entender, hermano. Mire, el que se sale, el que apostata de su pacto, el que se sale de su carril, Dios se desentiende. Y aunque ore, aunque llore, aunque se aprenda la Biblia de pe a pa, Dios se desentendió. Dice Dios: bueno, ahora vas por tu propia cuenta. Y aquí es donde entra, hermano, una cosa que es sumamente delicada. Esto que le voy a decir ahora, hermano, es algo que he constatado, y le soy bien sincero, hermano, me eriza la piel. Pregunto: ¿cree usted, hermano, que el diablo tiene la capacidad de mover circunstancias? ¿O no? ¿Sí? Mire, hermano, yo he comprobado cómo el diablo tiene la capacidad de preparar un escenario para que un hijo de Dios fracase. Pero como no ve obstáculos cuando empieza a caminar desordenado, no ve los tropiezos, no ve señales, no dice: alto, cuidado, deténgase, alto, mire y oiga el cruce del tren. Sigue. Y el diablo le va poniendo, hermano, todo bonito, bien bonito. Pareciera que todo va fácil, que todo va como debe ir, pero es el diablo
trabajando las circunstancias, porque lo que el diablo quiere es robar, matar y destruir. Oiga, a tal grado que el diablo puede proveer ciertas cosas que parecen bendiciones de Dios. Le voy a poner un ejemplo bien sencillo, muy gráfico creo yo, pero tráigalo de lo grande a lo pequeño para poderlo asimilar. Hermano, a los predicadores de la prosperidad, ¿quién les da todo ese dinero que tienen? ¿Se los da Dios o se los da el diablo? Se los da el diablo. Si se lo dijo a Jesús, allá en el desierto, después de 40 días del Señor en ayuno, en oración, siendo tratado el Señor, le dijo: si te postras y me adoras, te hago millonario. ¿O no fue esa la oferta? Si te postras y me adoras, te hago multimillonario, te hago multiempresario. Eso sí, si me das el lugar de tu adoración. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Solo al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le servirás. Pero hermano, el diablo siempre al que le sirve bien, en el mundo se dice mal le paga al diablo al que bien le sirve. No, el diablo le paga bien, hermano, al que bien le sirve. Y por eso usted ve, hermano, toda esa riqueza, todo ese dinero, todo ese poder. Usted ve todo eso. ¿Quién lo está proveyendo? Satanás. Si él lo dijo con claridad: los reinos del mundo me pertenecen, a mí me los entregaron, son míos y yo se los doy a quien yo quiero, le dijo, hermano. ¿Y a quién quiere el diablo dárselo? Al que le rinde pleitesía, al que le da lugar en el culto, al que le da lugar en la doctrina. Todo por esto, mire, porque aquel, ¿dónde estoy? El que no permanece en el pacto al que él pertenece, Dios se desentiende de él. Y sale por eso, hermano, porque el diablo tiene la capacidad de mover las circunstancias de tal manera que aquel que va al despeñadero pareciera que todo le está saliendo de maravillas. Y uno pregunta: Señor, ¿y por qué no corriges? No, es que Dios ya se desentendió. Pero si a usted, hermano, siente todos los días la vara del Señor en su vida, la corrección, el jalón de orejas, pero a la vez la asistencia de Dios, es porque usted va caminando en el camino correcto. Amén. Mire, hermano, lo falso siempre camina bien ordenadito. Lo genuino siempre anda dándose de trompones, hermano. ¿Me explico? Mire, usted va a la Escritura, en la Biblia, ¿quiénes eran los del discipulado que más se peleaban, hermano? Pedro, Juan y Jacob. Ahí, hermano, que yo voy a quedar en primer lugar, no, que a mí me van a nombrar presidente del ministerio, no, yo voy a ser el primer apóstol, el mega apóstol, peleándose. Judas no se metía en problemas, calladita la boca, hermano, porque no se podía desenmascarar. Por eso, si usted es conflictivito, peleonero, medio arremolinado, es porque es genuino hijo de Dios. ¿Me doy a entender, hermano? Mira, una congregación que tiene sus problemas de adaptación, de armonía, de acuerdo, de todo eso que implica llegar a un punto de unidad, que le cuesta estar en unidad, es genuina. Pero si me dijeran: miren, esa iglesia, cero problemas, yo salgo huyendo de ahí, hermano. Porque mire, hermano, los ejércitos del diablo mantienen un orden y un respeto a su jerarquía en autoridad. No se sublevan. No se sublevan. Hermano, ellos mantienen su orden. Satanás la cabeza y ahí vienen, hermano, todos sus escuadrones en el orden. Bueno, voy avanzando para terminar esta parte. Aquel que se cambia de pacto, que no se ubica en su pacto, Dios se desentiende de él. Qué terrible, hermano, que Dios ya se desentienda de alguien. ¿Me explico, hermano? Fíjese que de ahí la importancia de congregarse, porque usted se congrega, usted puede decir: tal lugar, esa es mi iglesia, y entonces piden referencias, ¿verdad? Y mire, te da referencia fulano, sí, aquí se congrega. Uno se entiende y dice: sí, es de aquí. Pero fíjese que a veces viene acá, y se lo digo solo como un comentario.
A veces, hermano, desfila aquí gente pidiendo dinero. Un día tuvo el descaro uno de venir y me dice: mire, tengo 6 meses de estar viniendo y estoy pasando por un gran problema, usted me puede dar una ayudadita. Y le digo: ¿cuánto tiempo hace que se está viniendo? Pues 6 meses. Me dice: 6 meses así constantes. Me dice: pero hace más de un año que yo me estoy congregando. Le dije: mire, no sea mentiroso, usted nunca ha venido aquí. ¿Cómo me va a decir eso? Sí, le digo: ¿quiere que traigamos testigos? A ver, ¿quién lo conoce? Llámeme testigos que lo conocen. No, es que no me relaciono. Pero mentiroso, hermano. Uno no se puede entender de eso. ¿Me explico? Pero cuando entenderse quiere decir, toma la responsabilidad de esa vida. Cuando usted permanece en el mejor pacto donde usted lo pusieron, dice el Señor: yo me responsabilizo de ellos. ¿Y quién se hizo responsable de nosotros? Se llama Cristo Jesús. Padre, de todos los que me diste, ni uno solo se me ha perdido. Aleluya, hermano. El que tomó la responsabilidad de que tú termines la carrera se llama Jesucristo. El que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Porque Dios entiende de nosotros. Hermano, ¿y entonces por qué los problemas? Eso es para crecer. Eso no es para destruirnos. Hermano, pero este problema por aquí, por allá. Sí, si usted tiene problemas, yo también tengo problemas, hermano. Pero son para que crezcamos, para que maduremos o para que cambiemos. Pero el Señor siendo responsable de nosotros. A partir del momento que Cristo entró en su corazón y que Cristo puso su sangre en usted, Él dijo: de este yo me hago responsable. Amén. ¿Y qué pasa cuando se sale del carril el hermanito o la hermanita, sea quien sea? Dice: lo corrige, lo pone en su lugar. ¿Qué pasa entonces cuando Dios no corrige a alguien que se sale? Dios se desentendió de él. Pareciera como: ¡ah, qué rico!, ¿no? Como ir en el tobogán descendiendo, hermano. ¡Ah! Para la foto. Dios se desentendió de él. Dice el Salmo, y termino: aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Amén. Demos una ofrenda de palmas, hermano, a Jesús. Hay algunos otros aspectos que yo le quiero explicar de esto. Obviamente no va a ser hoy, porque hoy ya terminamos. Solamente se lo voy a dejar conectado el verso número 10. El verso número 10, acá, súbelo un poquito más ahí. Solo quiero que vea esto para que usted ya se quede conectado para la próxima. Leyes. Los 2 pactos tienen leyes. Amén. Y esto tiene que ver con la ubicación del pacto correcto, las leyes. Pero de esto lo vamos a ver en la próxima oportunidad. ¿Me he explicado, hermano? Amén. ¿Se recuerda cuál fue mi consejo? Ubíquese a qué pacto pertenece. Si usted dice: yo pertenezco al mejor pacto, usted se está blindando para que los vientos de doctrina no lo saquen. Pero claro, para eso tiene que leer su Biblia, hermanito amado. Tiene que leer la palabra de Dios, ¿verdad? Y ser constante en su preparación, en su equipamiento. Si usted va a discipulado, ser constante en su discipulado. Si usted tiene la oportunidad, los medios, los recursos para asistir al culto de doctrina, usted asiste a su culto de doctrina y se va formando. Ya le he dicho otras veces, hermano, se lo repito ahora y se lo digo de todo corazón, con toda la comprensión que yo puedo tener de usted. Si, hermano, el día martes usted viene cansadito y se duerme en el culto, no se preocupe. No se preocupe. Ay, hermano, es que hay hermanos que me han dicho: pastor, yo quisiera ir los martes, pero es que me da pena, hermano, porque me levanto muy temprano y a dormir me voy. No importa, venga a dormir aquí. Es mejor que duerma aquí oyendo palabra de Dios y no que se duerma viendo televisión allá en su casa. Así es que, sin vergüenza, hermano, usted se viene y se sienta aquí a oír la palabra de Dios. ¿Me doy a entender, hermano? No me molesta que usted esté ahí, hermano, pero la palabra está entrando por sus oídos. En los aleluyas usted despierta y gloria a Dios, ¿verdad? Se goza y regresa otra vez al letargo
cuando los hermanos se calman. Pero si tiene los medios, usted sabe que le está mostrando a Dios que es constante. Y dice el Señor, contra su cansancio y su sueño, pero ahí va. Yo lo voy a bendecir. Y lo bendice, hermano. Y lo bendice, porque Él se hace cargo de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Le voy a invitar que esté de pie en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Cierra sus ojitos. Si ya los tenía cerrados, no se ponga de pie porque se puede caer. Cierre sus ojos. Y permítame, hermano, ministrarle su espíritu con lo que le voy a decir. Hay una fuerza espiritual muy grande, hermano, que un día te marcó. Hay un cuadro precioso en la Escritura, cómo se marcaban las ovejas para sacrificio, con un hisopo teñido de rojo. Se hacía desfilar el rebaño y el encargado golpeaba la cabeza de las ovejas para el sacrificio y les manchaba de rojo su cabeza. Eso se llama escogencia divina. Un día, yo no sé cuándo fue, el Señor te marcó y te seleccionó para el mejor pacto. Dijo, tú vas al mejor pacto. Un día, hermano, tú vas a estar en sus brazos y pudiendo mirarle a su rostro, le preguntarás y Él te responderá, ¿por qué te escogió para este mejor pacto? Como ministro de este pacto, yo solo te puedo decir, no te muevas de tu pacto y sea agradecido con Dios, siendo constante. En el nombre de Jesús. ¿Qué vio en ti? Él lo sabe. Por eso nunca permitas que nadie te menosprecie como hijo de Dios. Porque lo que Dios vio para escogerte, dijo el profeta Samuel, Dios no se guía por apariencias. Él juzga con juicio justo, porque Él ve el interior. Ahora levanta tus manos en un gesto de agradecimiento a Él y dale gracias por tu salvación. Y hazte el propósito firme de permanecer en tu pacto. Que ningún viento de doctrina, hermano, te sacuda y te lleve fuera de tu pacto. Que ningún viento de doctrina, hermano, te sacuda y te mueva de la firmeza de la convicción que hay en tu corazón por medio de la palabra que escuchaste y que te hizo salvo.